Era el siglo XIX, Chile se encontraba en pleno conflicto con España y en una jugada arriesgada. Nuestro país construye lo que parecía para esa época algo sacado de la ciencia ficción, un submarino. Para conmemorar la Guerra del Pacífico les presentamos la hazaña de Flag, el primer submarino de Chile, de Sudamérica y uno de los primeros del mundo. 10 toneladas de fierro sumergidas bajo el mar. Una máquina con un nivel de tecnología que parecía venir del fantástico mundo de la ciencia ficción. Flag, el primer submarino chileno. Redescubriendo la historia. Dentro de los hechos más extraños, más preciosos de nuestra historia, que tiene muchos, hay una en que se cuenta que en Chile se construyó un submarino, ¿ya?, en los años en que entramos en una época de guerra con España. Un submarino cuando recién Fulton había construido el primero allá por 1812 y Julio Verne todavía no escribía sus 20.000 leguas de viaje submarino del año 69. Por lo tanto, es un hecho único e histórico. Y esto ocurre en una situación en que la Marina no existe, no hay naves. Daniel Malfani es un buzo experto, apasionado por los naufragios y la historia. Él, junto a un equipo, ha dedicado años a la búsqueda de los restos de este submarino que comprobarían la veracidad de este increíble desarrollo. Hablamos de un patrimonio cultural sumergido que es el puerto de Valparaíso. Normalmente nosotros tendemos a mirar solamente lo que está arriba, lo que vemos, las casas, algunos edificios, algunos puertos. Pero hay ciudades como Valparaíso que tienen patrimonio bajo esa visión, en este caso bajo el mar. Estamos hablando de un puerto que tiene más de 500 naufragios, muchos de ellos se encuentran bajo la ciudad el día de hoy. Los naufragios antiguos, los buques de madera, terminaban en las playas. Valparaíso le ganó aproximadamente 200 metros al mar, por lo tanto muchos naufragios están bajo las calles de Valparaíso. Uno de estos naufragios, los que habla Malfani, es el submarino que un visionario alemán llamado Karl Flag, junto a un carpintero chileno de apellido Pulgar, deciden construir en el siglo XIX. Y que 2 siglos después, Daniel Malfani está empecinado en convencer al Chile del siglo XXI que hay que hacer algo para reivindicar esta hazaña. En esa época, nuestro pequeño país estaba lejano de muchas tecnologías, calles de tierra, carretas, no teníamos armas ni barcos capaces de derrocar a la más poderosa armada del mundo de esa época. Así que se desarrolla ideas para poder destruir el bloqueo de la escuadra más poderosa que existía en América, que era la escuadra española. La poderosa flota española aterrorizaba a los puertos americanos con sus cañones, mostrándose como una fuerza invencible. La breve guerra contra España de los años 65 y 66 nos demostró lo débiles que estábamos. No solo con un puerto destruido, sino con tensas relaciones con los países fronterizos, especialmente en la Patagonia con Argentina y en el norte con Perú y Bolivia, que ya nos había declarado la guerra, pero que no se produjo. En medio de esa desesperación, el ingeniero alemán radicado en Chile, Karl Flag, ofrece al presidente José Joaquín Pérez algo que recién la ciencia ficción iba a plantear 4 años después. Le plantea hacer un submarino, el primer submarino chileno y el 6º en la historia del mundo. Lo paradojal de esta historia en que en un país en que hablábamos que la gente se movilizaba en carreta, a caballo, se va a desarrollar una máquina que va a poder navegar bajo el agua. Hacer un submarino era una locura, como corresponde a nuestro país que siempre se caracteriza por su locura. ¿Cuál es la idea del submarino? Obviamente llegar a la modernidad más absoluta. En la época nosotros tenemos un solo barco, la Esmeralda, y además un pontón que sirve para algunas cosas más. Esta idea del submarino la desarrollan en el puerto. Entramos en guerra con España, se bombardea Valparaíso y entre ellos, obviamente los barcos españoles tratan de imaginar que esa cosa metálica que está en el puerto es un torpedo.
El equipo de Carl Flagg construyó una máquina impulsada a pedales que podría sumergirse bajo el mar, pero había que probarla rápidamente, ya que los españoles podrían volver a Valparaíso después de su incursión en el puerto del Callao. Estamos hablando que se comienza su construcción enero-febrero de 1866. Después de meses de un intenso e incansable trabajo, el equipo liderado por Flagg tenía que llevar hasta el mar esta máquina de 10 toneladas, construida con un fondo de madera y blindado con fierro. Tenía 13 metros de largo y 3 metros de ancho, quedando como espacio útil para la tripulación 10 metros de largo por 2,8 metros de ancho. Es una estructura que tiene 13 metros de largo, 3 metros de diámetro, va a tener aquí unos alerones y va a tener 4 ventanas o claraboyas por banda. Por lo tanto, le entra la luz en algo al submarino. Aquí está la escotilla de acceso que va a tener el submarino. Cuando uno bajaba por las escotillas, según lo que sabemos, abajo había una pequeña mesa de centro donde Carl Flagg llevaba los antecedentes y dirigía la operación. Acá en este bosquejo se ve una parte de una hélice. El submarino va a tener 2 hélices que van a ser movidas por fuerza manual. El submarino entra al mar y se sumerge. Pasa un tiempo y aparece nuevamente en la superficie. Habían logrado lo que parecía imposible. Y su primera navegación va a efectuarse aproximadamente el 21 de abril de 1866. Como navega en forma exitosa, se considera submarino. Para cerrar una prueba gloriosa, el submarino se vuelve a sumergir y regresa hasta el puerto donde sale a flote victorioso de su primera batalla contra el mar. Ahora deberían ajustar detalles y prepararse para un posible enfrentamiento con la Armada Española. Pero había que hacer nuevas pruebas, ya que si querían acercarse a las naves españolas, debían adentrarse a una distancia y profundidad mayor en el mar. Deberían realizar entonces una nueva inmersión. Y bueno, Carl, ¿qué piensa? Nos van a volver a bombardear, según lo que él sabe, y el 3 de mayo va a hacer una navegación un poco más profunda. La tripulación vuelve a arriesgar sus vidas. Regresan al mar para probar si el cañón tiene la potencia suficiente para acertarle a la flota española. Pero algo falla. La idea era poder disparar a la línea de flotación del buque adversario, objeto causarle un daño, y que ese daño permitiera causarle una avería mayor, y probablemente la intención era hundir, obviamente, la nave. Lamentablemente, el diseño no le permitía pasar los 10 metros. Y el sistema de lastre, unos pesos que se instalan debajo de esta máquina infernal, en caso de tener problemas que se suelten para volver a superficie, según la experiencia moderna, tienen un diseño con un error. Eso va a hacer que se vaya al fondo, se incrusta en el fondo. El submarino no vuelve a salir a flote. Se intenta rescatarlo, pero a los pocos días la búsqueda se abandona. La Armada Española nunca regresa, ya que en Perú sufre serios daños. Se acaba la guerra y el Flagg, junto a sus tripulantes, son sepultados bajo el fango de la bahía de Valparaíso. Y ahora, una vez más, estamos reviviendo la historia del submarino chileno de 1865-66, porque es parte de la historia increíble de este país. Y obviamente que recuperarlo sería maravilloso. Me recuerda el Ictinos y otros barcos submarinos que hay en todo el mundo, que fueron esos primeros. ¿Por qué teníamos un submarino nosotros? Fíjense interesante. Chile va a tener el primer ferrocarril en Sudamérica el año 51. Vamos a tener el primer submarino en el año 65-66. Chile es muy avanzado siempre en tecnología. Y eso hace que fuera un país tan distinto al resto de América. Objetivo, ¿qué vamos a recuperar? La historia, evidente. Pero también esa gente que soñando con la modernidad del futuro, con la alta tecnología de esos años, se atrevió a hacer un submarino y viajar para subir una vez más. Ojalá podamos ayudarles ahora a subir. Ellos mueren en defensa de nuestra patria. No mueren por una actividad personal. Ellos no merecen estar abandonados, no merecen estar en el centro de la vida del paraíso sin hacer un esfuerzo por traerlos de vuelta. Hoy se sabe con exactitud el lugar preciso donde descansa el Flagg a 42 metros de profundidad en la bahía de Valparaíso.
La operación millonaria de reflotarlo no se justifica tanto por el rescate de los fierros y restos de la máquina, sino por rescatar de las aguas del olvido a este grupo de visionarios que, arriesgando una muerte casi segura, lo hicieron por su visión de futuro y en defensa de nuestro país. Bueno, por lo menos el hecho de haber creído en la posibilidad de la existencia de un arma nueva que se estaba probando en el mundo, como era un submarino, valía la pena recordarla, especialmente pensando en el sacrificio de esos hombres que entregaron su vida por este proyecto.